Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Estimado, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo webinar integrando pues el plan de capacitaciones por parte de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. De antemano agradecerles a todos de su participación en estos espacios académicos, los cuales nos ayudan a ampliar nuestras bases de conocimientos referente a todos los temas de compliance en Colombia y a todos esos programas y esas gestiones de riesgos que cada uno de los oficiales de cumplimiento, coordinadores de cumplimiento, directores de cumplimiento y todas esas personas y profesionales que hacen parte de esta red nos puedan servir para sacar adelante nuestros programas y demás. Bueno, primero que todo, hacerles una invitación a ser parte de nuestra comunidad. Como saben, actualmente la afiliación no tiene ningún costo hasta el año 2024. Ya hay todo un planeamiento estratégico para el 2025, lo cual van a traer muchos beneficios para todos los afiliados en adelante. De igual, aquí pueden escanear el código QR para que puedan llegar directamente al link de la afiliación. Bueno, sin más preámbulo, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Mellado, Luis Carlos Mellado Vargas. Actualmente me desempeño como presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y bueno, la cual llevamos ya 4 años desempeñándonos cumpliendo casi 5 años en estos temas que realmente nos interesan mucho a los oficiales de cumplimiento. El día de hoy tengo, digamos, el orgullo de presidir este webinar, además por todas las calidades de los ponentes que siempre pasan en estos escenarios. Antes que nada, también decirles ahí que ahí está el link para que se puedan afiliar como tal. En estos escenarios siempre tenemos ponentes de calidad, ponentes que realmente representan y son bastante representativos y líderes en el mercado del cumplimiento en Colombia, en todos los programas. Más que un ponente, es mi gran amigo Juan Pablo Rodríguez, el cual, digamos, lleva una trayectoria bastante interesante en estos temas. Agradecerte, Juan Pablo, también la asistencia a este webinar.
digamos que para nosotros es también muy importante. Antes que nada, también invitar a todos a que ingresen a nuestra página web. Les recuerdo a todos que tenemos ya disponible la certificación por competencias para los oficiales de cumplimiento, para el sector superintendencia de sociedades. De hecho, Juan Pablo fue una de las personas que al principio nos dio una orientación en la ciudad de Bogotá sobre estos temas. Y bueno, también quiero agradecerle mucho a todo el equipo de trabajo de Acuficum que hace parte de nuestro staff y que nos ayudan a que esto sea posible también, digamos, a todas esas personas que están detrás de bambalinas. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Y antes que nada, eh, yo quiero dar una felicitación en público por un trabajo también muy significativo. Antes que nada, Juan Pablo, agradecerte por la última publicación de tu libro, la de Compliance, Lavado de Activos y Corrupción, el cual, bueno, ya llevo como no sé, ya me queda como la mitad nada más para el tema. Súper recomendado el libro, que lleva aproximadamente como un mes de lanzamiento, Juan Pablo. Y bueno, Juan Pablo, bienvenido. Esperamos que este momento sea para nosotros un tema. También en el chat vamos a dejar también ese link para que ustedes puedan observar, leer un poco sobre el libro y mirar pues si lo quieren adquirir. Antes que nada y que entremos en materia, Juan Pablo, bienvenido. Y también, ¿qué debe esperar las personas sobre tu libro? Y bueno, arranquemos ya con esto, Juan Pablo. Muchas gracias. Sí, señor Luis, bueno, un saludo especial en la distancia. Muchas gracias por la generosa invitación y por esas palabras de reconocimiento después de una labor de casi cerca de un año en la escritura del libro. Déjenme por un minutico compartir aquí pantalla para que puedan tomar los asistentes una foto del código QR del texto que les puede ayudar a ir al link donde pueden encontrar más información. De manera resumida, Luis, este libro recoge más de 20 años de experiencia consultiva, de una carrera docente de más de 4 lustros, y creo que refleja las posturas técnicas que hemos tenido sobre la lucha contra el crimen organizado desde la óptica del compliance, que se antoja como un concepto muy sexy, un concepto que está ganando terreno, y desde la órbita de la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, como dice el título. Gracias por la pregunta porque me deja advertir a los asistentes que van a encontrar también información relativa a financiación del terrorismo, financiación de proliferación de armas de destrucción masiva y en el caso de la corrupción tanto pública como privada y del soborno transnacional. Lo que ocurre es que para efectos de marketing pues no era posible colocar un título tan largo que recorriera pues todos estos escenarios de riesgo. Pero pues muy contento. El libro, Luis, ha tenido gran aceptación. Hemos ya presentado el texto en varios lados, en Argentina, en Perú, en Uruguay, en México. Vamos a estar en la República Dominicana. Ayer se presentó el libro en la Feria del Libro de Panamá. Entonces, muy contento con la receptividad que ha tenido la obra y bueno, pues muy atento a sus gentiles comentarios sobre este texto y qué bueno que Luis ya va muy avanzado en la lectura y cuando nos veamos, pues será un gusto poner allí el autógrafo del libro para el ejemplar que tiene Luis, ¿vale? Primera edición. Primera edición, sí, señor. Ya estamos pensando en una actualización, porque como saben, hay algunas normas que han venido cambiando y hay algunos estándares que en el futuro cercano van a tener ya su versión definitiva, como es el caso del estándar antifraude 37003, que ya parece va a ver la luz, y algunos cambios en el mundo del compliance. Entonces ya me han pedido de la editorial trabajar juiciosamente en la corrección del texto, porque siempre se va con alguna fe de ratas y por el otro lado con una actualización. Bueno, y yo tengo la primera edición, me refería a la primera venta digital.
Como cuando se Sí, compraba señor. el primer libro, la primera copia. Bueno, no, realmente no, Juan Pablo, muy interesante el tema. Y bueno, esto es un resultado no de un año escribirlo, pero 20 años formándolos, 30 años formándolos. Sí, De igual manera, allí es que estamos colocando el link, Juan Pablo, ese todavía está activo, donde hicimos la compra del sí, libro sí, yo les digital. acabo de poner también el link. Ok, Las personas pueden loguearse si ya tienen una cuenta con Gmail, entran directamente y tienen dos posibilidades, comprarlo en papel y si lo compran en papel luego les llega un código para que tengan posibilidad de verlo en electrónico, que tiene algunas ventajas por los colores de las matrices y algunas gráficas. Y si no, si digamos, tienen una tendencia más millennial a la lectura electrónica, pueden comprarlo directamente en su versión electrónica. ok. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, y digamos que podemos dar paso a nuestro webinar del día de hoy. Mucha gente asombrada con el título que escogimos esta vez para este webinar. Quiero adelantar de que no hubo nada preparado por parte de Juan Pablo y de parte mía. No quisimos hacer una preparación sobre el tema porque realmente sabemos de que Juan Pablo tiene, digamos, estos temas muy claros. Causó mucha curiosidad y muchas personas me llamaban y me decían el verdadero rol. O sea que quiere decir de que en la actualidad pudieran haber diferentes percepciones sobre el rol del oficial de cumplimiento. Realmente quisimos construir este webinar porque, como sabes bien, Juan Pablo, ya nosotros tenemos un poco más de 1000 afiliados en la asociación. Y en el día a día nosotros somos una comunidad, más que una asociación, somos realmente una comunidad en donde estamos compartiendo constantemente todo el tema de conocimientos, inquietudes y demás. Y también el desarrollo de nuestras profesiones, cuando vamos a auditar de nuestras actividades en el día a día, vamos a auditar, encontramos oficiales de cumplimiento que están muy operativizados. Encontramos oficiales de cumplimiento haciendo las actividades, por llamarlas de alguna manera, de bajo nivel o de un nivel muy táctico. Eh, y el rol, y por eso quiero hacer este modelo introductorio, el rol del oficial de cumplimiento nace desde la estrategia en el momento de que su nombramiento lo hace la junta directiva o el máximo órgano social. Entonces, eh, yo inicialmente yo tengo unas preguntas, la vamos a ir desarrollando, pero bueno, empezar realmente, de manera general, ¿cuál es el principal rol del oficial de cumplimiento? Tomando como haciendo todo un paralelo de las normas que existen en Colombia, que alrededor creo que hay unas 18, creo que hay 18 sectores reportantes entre el sector real y el sector financiero. Entonces yo quisiera empezar por esa primera inquietud. De manera general, Juan Pablo, ¿realmente cuál es el principal rol? Ya hablaremos de los específicos del oficial de cumplimiento. Muy bien. Bueno, sobre ese tema introductorio, como lo anuncia Luis, creo que recoge el sentir de la comunidad de compliance, no solamente de Colombia, sino de la región. Antes de arrancar formalmente, pues una felicitación, Luis, por el liderazgo y el nacimiento de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Creo que es un aporte muy importante y necesario para la lucha contra el crimen organizado. Así que, pues, de este lado, lo que se ofrezca en las conversaciones y tertulias que tenemos de vez en cuando, virtuales o presenciales, en donde nos encontramos, pues siempre aquí habrá una mano amiga, ¿vale? Muchas Entonces, gracias. yo sobre el rol del oficial de cumplimiento quiero apuntalar cuatro características. Dos he tomado del profesor Alain Casanovas, que como saben es uno de los expertos mundiales en la materia de habla hispana. El profesor Alain habla de independencia y de autonomía. Ustedes saben que esto está recogido en todas las normas que Colombia tiene sobre compliance. Si hablamos del SARLAF, del CIPLA, del SAGRILAF, del programa de transparencia, tanto en sector público como sector privado.
pero creo que nos hacen falta dos y que son muy importantes para conectar con el rol, Luis, y son la autoridad y los recursos. Y entonces, ¿por qué sin esas cuatro no puede desempeñarse bien un rol en una tarea tan relevante como la del oficial de cumplimiento? Porque si hablamos de autonomía y hablamos de independencia, necesitamos que esa persona natural, sea que se dedique a la actividad por un contrato laboral o por un contrato de prestación de servicios, para el caso del sector real donde se permite, o es empleado en los otros sectores de la economía donde debe estar vinculado por un contrato de trabajo, pues necesitamos una persona que tenga la posibilidad real de tener acceso a toda la información, de tener acceso a todas las personas y contrapartes, y que esté ubicada jerárquicamente en un altísimo nivel que le permita no tener presiones para que no le contesten siempre, es que usted está afectando el cumplimiento de las metas de la organización, es que usted está afectando la relación con contrapartes tan relevantes como los funcionarios públicos o los proveedores. Entonces, esa sería una primera idea, trabajar rigurosamente en el escenario de la autonomía y de la independencia. Pero hay otros que no fueron recogidos en la norma, o por lo menos no como yo quisiera de manera expresa, y es que el rol debe venir acompañado de recursos y de autoridad. ¿Y por qué de recursos? Porque de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Entonces necesitamos que de verdad en la regulación y el gobierno corporativo de las empresas, pues deje un rubro específico para esas tareas, para muchos escenarios como la tecnología, el cruce de listas, la segmentación, la capacitación, la asesoría, el software, infraestructura tecnológica, un sinfín de labores que requieren pues eh, de, de, de una inversión y no de un gasto, porque este es un tema también muy importante para el rol, y es que se advierte la función del oficial de cumplimiento como un gasto, y entonces no se dan cuenta los sujetos obligados que el oficial de cumplimiento lo que está haciendo al contrario de eso es contener el riesgo legal. Y cierro esta introducción con el mundo de la autoridad. Lo que hemos visto en la práctica profesional, Luis, es que estamos en un modelo que yo he denominado fake compliance o el compliance de mentiritas. En papel todo está perfecto, el organigrama está perfecto, hay independencia, hay autonomía, está el PowerPoint, están los manuales, los procedimientos, las políticas, pero cuando uno va a validar de verdad el funcionamiento del modelo, en algunos casos, por supuesto, no estoy generalizando porque nos hemos encontrado también con modelos muy buenos y avanzados, pero uno puede encontrar algunas situaciones en las que esa persona de verdad ni es de segundo nivel, ni es la única tarea que realiza, pero peor, la misma Superintendencia de Sociedades para el caso específico de Saguilas y PTE ya ha encontrado cómo se cumple la labor de oficial de cumplimiento, pero al mismo tiempo se es auditor o control interno, o se es abogado y se es oficial de cumplimiento. Entonces creo que ahí viene un tema muy complicado para la ejecución del rol, mi querido Luis, y es el escenario de conflictos de interés reales o potenciales en los que se pone al oficial de cumplimiento y lamentablemente lastima en la ejecución de las funciones que la ley le está entregando. Entonces, cerraría con esa primera parte del rol, advirtiéndole a todos que el oficial de cumplimiento no está para trabajar por los intereses de la empresa, el oficial de cumplimiento está para trabajar por los intereses del Estado, independientemente que sea el colombiano, el argentino, el panameño, y ahí es donde se encuentra una gran confusión, porque le dicen, como la empresa le paga a usted, entonces usted tiene que seguir los quereres del sujeto obligado, y esa no es la razón de ser. Esto no lo digo yo, sino los estándares internacionales. Pueden revisar la norma 37301 del Sistema de Gestión de Compliance ISO, que hace referencia a lo que estoy comentando. Ok, entonces, Juan Pablo, yo siempre, hay una pregunta que siempre nos lleva a tentar sobre ese tema y es la autonomía del oficial de cumplimiento. Y la pregunta viene cuando las organizaciones dicen, ¿cuál de mis cargos puede ser desempeñarse como oficial de cumplimiento? Yo normalmente digo, ¿cuál no tiene jefe? La primera pregunta mía es, ¿cuál no tiene jefe? Porque en el momento, y sé que por esto nos van a dar duro por lo que vamos a decir, y yo sé que podríamos decir que un 70% de los oficiales de cumplimiento en Colombia, si no es más, son empleados que están desempeñando un rol y también otro cargo, el rol del oficial de cumplimiento, pero también otro cargo.
Entonces, esto nos lleva a que la autonomía del oficial de cumplimiento se ve vulnerada en el momento de que esa persona depende, tiene jefe o depende de algún área. ¿Estarías de acuerdo con este tema? Voy a decir antes de contestar sobre el tema de la autonomía que el oficial de cumplimiento debe tener una muy buena relación con las personas dentro de la organización y para no, digamos, personalizar, sino hablar de áreas. Entonces, digamos que el oficial de cumplimiento deberá tener una relación con riesgos, con jurídica, con talento humano, con comunicaciones, con auditoría interna, y por esa razón, Luis, creo que el oficial debe ser un invitado obligatorio a todos los comités de la organización. Puede que sin voto, pero con voz, o puede que sin voz, pero con orejas, es decir, que pueda escuchar y enterarse, porque eso es lo que le va a nutrir su labor. Y concretamente sobre la pregunta de la independencia, Luis, y de la autonomía, como ya comentaba, el profesor Casanova dice, mire, para que uno pueda rápidamente saber cuándo es autónomo y cuándo es independiente, la autonomía se da cuando ese oficial de cumplimiento, hombre o mujer, es una persona que tiene iniciativa, como ya lo planteaba yo, es una persona que tiene sus procedimientos propios, pero que además en el devenir corporativo se le ha dado una delegación amplia. ¿Eso qué significa? Que no va a ser una persona que tiene cortapisas a la hora de ver información, de solicitar reuniones con personal, pero como decíamos ahora, requiere recursos, porque si no, pues esa autonomía se va a ver minada. Y por el lado de la independencia, Luis, hace referencia a la neutralidad. Y la neutralidad tiene que ver con las decisiones, pero déjenme porfa conectar esto con un concepto muy importante de las normas ISO. Estoy hablando de la norma ISO 31000, que es el de propietario del riesgo. Y entonces aquí tenemos un grave inconveniente, y es que dentro de ese, vamos a llamarlo en el título de este webinario, el verdadero rol. Entonces, en el rol que están desempeñando, que probablemente no es el verdadero, yo he visto cómo el oficial de cumplimiento se le pide decidir sobre la vinculación de un empleado, sobre la desvinculación de un cliente o sobre la no vinculación de un proveedor. Y entonces, ¿qué está pasando? Que estamos metiendo en camisa de 11 varas al oficial de cumplimiento porque se está conflictuando. Él no podría después hacer una revisión de esos procedimientos de debida diligencia porque ya tiene comprometido su criterio. Entonces, aquí es donde aparece el concepto de independencia, y la independencia se logra entre más arriba esté esta persona en la ubicación jerárquica, pero para llamar las cosas por su nombre, recordemos que si usted está muy arriba en el organigrama, pues también más arriba está el salario y más arriba están las condiciones de contratación. Entonces, por eso hablé al principio, Luis, en algunos casos de un fake compliance, porque el dibujo es lo de menos. O sea, el organigrama lo pintamos y lo hemos puesto en el manual de procedimientos o en la política, pero de ahí a que eso se refleje en la vida real, en una cultura corporativa, donde el oficial de cumplimiento o un equipo de cumplimiento de verdad esté a la altura de los directivos de la organización, creo que falta mucho. Y el último punto es que para lograr una verdadera independencia, porque bien preguntaba Luis, ¿quién en la oficina no tiene jefe? Y el que no tenga jefe, entonces ese puede ser oficial de cumplimiento para no estar conflictuado. Un modelo muy avanzado que es no el anglosajón, sino el modelo de Países Bajos, esto dicho por ASCOM, que es la Asociación de Compliance en España. En Europa dejan esa dependencia necesaria de una persona natural, que es oficial de cumplimiento, de un consejero independiente. Para ponerlo en términos colombianos, de un miembro de junta directiva independiente. Sé que aquí nos están escuchando personas de otros países, aquí me están escribiendo por el WhatsApp, buenos amigos de la República Dominicana. Entonces, allá el consejero de administración independiente debería ser del que dependa el oficial de cumplimiento. Y eso tiene una doble vocación. La primera, que no va a estar conflictuado y no le van a afectar su independencia y autonomía con una amenaza de echarlo o de restarle el salario, que puede darse, y que la otra tiene comunicación fluida con alguien que está todo el tiempo hablando con directores, con miembros de junta directiva, y puede llevar los temas de interés a la organización.
¿Y por qué es importante que ese miembro sea un directivo independiente? Porque entonces no tiene un compromiso con la organización que le afecte en un conflicto de interés, porque ustedes saben que en las juntas están típicamente los vicepresidentes o los grandes gerentes de las entidades, el financiero, el jurídico, ¿cierto? Entonces, hacer depender al oficial de cumplimiento de uno de estos, pues afectaría la situación. Y cierro con este punto que creo que es el modelo soñado, y es que ojalá giráramos, Luis, a una vicepresidencia de cumplimiento. Yo creo que ese debe ser el efecto del verdadero rol del oficial de cumplimiento. Colombia no ha querido regular los comités de cumplimiento. Países como la República Dominicana, Perú y Panamá sí tienen normatividad sobre el particular, pero creo que en algunos casos nos falta fuerzas, nos falta ayuda para la resolución de casos y el pobre oficial de cumplimiento no puede quedarse solo. El último punto aquí es que, déjenme hacer un símil con el fútbol, el oficial le puede pasar lo del arquero. Cuando el equipo gana, y a Luis y a mí que nos une el fútbol, cuando el equipo gana, nadie voltea a mirar al arquero, ni para saludar. Pero cuando el equipo pierde, todo el mundo le carga la responsabilidad al arquero. Entonces, eso le puede estar pasando al oficial de cumplimiento, que cuando las metas van bien, cuando los contratos van bien, cuando el negocio va bien, nadie dice, qué buen oficial de cumplimiento tenemos, qué buen modelo de compliance que nos está protegiendo. Pero el día que aparecen las listas, el día que aparece la información pública negativa, el día que se reciben requerimientos de la fiscalía, el día que aparece la extinción del derecho de dominio, ahí todo el mundo voltea la mirada y dice, ¿y usted qué está haciendo? ¿Por qué nos están pasando estas cosas? Entonces, creo que hay que respaldar la labor del oficial de cumplimiento y garantizar su autonomía e independencia. Claro, total, 100% de acuerdo. La autonomía, yo pienso que debería ser nuestro objetivo principal de gremios como este, de inclusive del tema, digamos, del tema de los supervisores, también tratar de generar esa posición. Yo hay veces, y digo que hay muchas veces nuestros entes supervisores frente al cargo de oficiales de cumplimiento son muy tibios, porque no generan, digamos, estrategias que realmente ratifiquen el rol del oficial de cumplimiento y tratan de decir de que yo no coadministro a las organizaciones, pero para algunos casos, para otros, entonces la exigencia sí cambia un poco. Pero bueno, ya de manera general, desde la autonomía del oficial de cumplimiento, ya sabemos dónde está ubicado. Mucha gente hace la ubicación frente al revisor fiscal, pero de acuerdo contigo en el tema de que allá en el organigrama sucede eso, pero en la realidad realmente el tema es bastante distante. Listo, sí, ahora bajemos un poco más de nivel en el tema de las preguntas. Normalmente una de las herramientas principales, es la debida diligencia en las organizaciones. Y para nosotros los oficiales de cumplimiento, pues obviamente que también es una súper herramienta en temas de prevención, en temas inclusive de detección y demás. Yo en varios escenarios lo he dicho, hay gente que está de acuerdo conmigo, hay gente que no, y de eso se trata. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, de los 25.000 oficiales de cumplimiento, más o menos 13.000 son de super sociedades. Y si uno revisa las funciones del oficial de cumplimiento en esas normas, no dice en ninguna que debe ejecutar la debida diligencia. Normalmente dice que debemos velar por el cumplimiento eficiente y oportuno de la debida diligencia o del sistema. Yo me sigo sosteniendo en el tema y digo porque si no nos volvemos un consultor de listas, nos volvemos un verificador de listas y realmente hemos vendido tan mal esa percepción que así nos sienten las organizaciones en donde si hablan del oficial de cumplimiento, ¿y él qué hace? No, él consulta las listas para que no entre nadie con antecedentes. Yo digo, miren, créanme, las organizaciones criminales, yo que también vengo de las instituciones públicas, de las fuerzas del Estado, la que van a colocar ahí es precisamente alguien que no tenga antecedentes ni que esté relacionado a listas. Sí es una buena herramienta como prevención, pero yo mantengo mi posición. El oficial de cumplimiento no está para hacer debida diligencia. Ahora bien, ¿cuál es la posición de Juan Pablo?
Quiero empezar con una definición, Luis. Los expertos han dicho que la debida diligencia, o en inglés como lo llaman due diligence, es el conjunto de procedimientos para tomar una decisión suficientemente informada. Y quiero detenerme en el adjetivo suficientemente. Es decir, que si yo tengo poca información, es muy obvio concluir que mi diligencia debida no alcanza y probablemente esa decisión puede elevarme mi nivel de riesgo. Y al contrario, entre más información en esa debida diligencia, pues más insumos voy a tener para tomar una de tres decisiones que dije son vinculación, desvinculación y no vinculación de la contraparte. Estoy perfectamente de acuerdo con Luis cuando dice, mire, la norma no está diciendo que el oficial de cumplimiento deba y tenga que hacer la debida diligencia. Y eso porque seguramente los redactores de la norma habrán tenido oportunidad de revisar el estándar 31.000 de riesgo que habla del concepto de propietario de riesgo y por eso no quieren que el oficial de cumplimiento sea propietario del riesgo. Entonces, ¿quién debería llevar a cabo las debidas diligencias? Pues el área comercial en relación con una contraparte muy importante que es el cliente, el área de compras o de proveedores en relación con esa contraparte y el área de talento humano en relación con el empleado. Miren que ninguna hemos dicho oficial de cumplimiento, por supuesto, y lo dicen los estándares de compliance, como ya mencioné, la norma 37.301, la amplia y la específica, la 37.001 antisoborno, sí dicen que la función de cumplimiento debe estar dispuesta a atender las dudas o las preguntas que alguien tenga en la organización sobre ese particular. Entonces, efectivamente, si nos vamos al mundo de los estándares, pues ellos respaldan la postura de Luis y respaldan la mía, pero además preocupa mucho que estemos desgastando todo el día a una persona calificada como el oficial de cumplimiento haciendo una tarea que puede hacer una máquina porque las consultas de listas pueden automatizarse. Por supuesto, habrán casos complicados que requieren del concurso de muchas áreas y del expertise del oficial de cumplimiento, pero si las organizaciones están diciendo que el oficial de cumplimiento es el que consulta listas y es el que se da cuenta si alguien entra o no con antecedentes, pues creo con muchísima tristeza y con el mayor respeto por los que nos están escuchando, que ya son más de 200 personas de muchos países, estamos restando la importancia y valor a una función tan importante como la del oficial de cumplimiento. Entonces, creo que todo esto debe sincronizarse, mi querido Luis, en esta teoría de las tres líneas, el modelo de tres líneas que la gente además, Luis, sigue llamando líneas de defensa. A mí me sorprende encontrar manuales, políticas de empresas muy prestantes con acompañamientos de otros muy prestantes que parece no se han actualizado hace 2 años, porque el Instituto de Auditores Internos dice que ya no existe el modelo de las líneas de defensa, pero es lo que uno encuentra escrito en los documentos. Pero salvando esa discusión de las líneas de defensa o el modelo de tres líneas, lo cierto es que el oficial de cumplimiento está en la segunda línea. Como está en la segunda, no es propietario del riesgo, porque las contrapartes entran por la puerta. Eso significa que entran por los que manejen la primera línea. Entonces, valdría la pena en estas decisiones recientes que tiene la superintendencia, estoy hablando de las sociedades en Colombia, pero pudiéramos hablar de otras como la superfinanciera, apuntalen sobre ese particular y respalden al oficial de cumplimiento para que no termine pasando lo que uno ve en el mundo corporativo y es que le pongan esa carga operativa al oficial de cumplimiento o a ese equipo cuando esa tarea debe ejecutarse en cada una de las áreas respectivas que vincula contrapartes en la organización. Hay algo importante para no perder la línea, Juan Pablo. Tú lo mencionabas al inicio, pero hay otro tema muy importante que si no le prestaron atención, yo sé que estamos muy atentos a lo que estamos diciendo en este tema, pero sí quiero gastarles unos minutos al tema. Y quiero colocar un ejemplo al cual me vi enfrentado hace poco, en donde llega una organización, me cita la junta directiva y están preocupados porque sus ventas bajaron un 50%. Entonces yo comienzo a indagar sobre, en teoría, cuáles son las causas raíz de ese tema. Cuando ellos me dicen es que el oficial de cumplimiento nos tiene frenado el 50%, cerraron no sé cuántas tiendas y bueno, tengo que reservarme el nombre. Primero,
el oficial de cumplimiento decidía quién se vinculaba o no. Y digamos que, señores, tienen que ustedes hacer una autoevaluación y determinar si eso está pasando en sus organizaciones. Uno. Y entonces el oficial de cumplimiento vive alrededor 24/7 de quién se vincula y quién no. Uno. Dos. Hay algo que todavía me causa mayor curiosidad y es que el consultor, y porque fue un consultor, y ahí es donde las organizaciones y las empresas de consultoría también debemos ser muy responsables, recomendó de que de manera obligatoria no le podían vender a persona natural si ésta no sacaba, no tenía una cámara de comercio, entrando a la operatividad de la organización. Haciendo las indagaciones, yo le decía, sus productos son tan vulnerables o son tan regulados o son tan restringidos que tienen alguna normatividad especial que lo regula. La respuesta fue no. Entonces, colocando este ejemplo, destrabamos la organización y entonces, ¿qué sucedió? Los clientes se dieron cuenta de la exigencia y miraron hacia la derecha de que había otro proveedor que no tenía ese control y que no los iba a obligar a sacar una cámara de comercio. Quiero arrancar con este ejemplo porque la otra gran, digamos, no sé si llamarlo amenaza, no sé si llamarlo mala práctica, que tenemos o que tienen los oficiales de cumplimiento en las organizaciones es que son la talanquera de quién pasa y quién no. Vamos a llamarlo la talanquera. Y las talanqueras son tan buenas en prevención y tan malas en la operatividad en el tema, pero ese no es el rol, y esa va a ser la palabra, no es el rol y tampoco debe ser su función principal al oficial de cumplimiento de que tome, porque al final, ojo porque, y quiero cerrar con esta fase, Juan Pablo, hay presidentes de compañías que el oficial de cumplimiento se ha vendido en esa operatividad tanto que dicen lo que decida el oficial de cumplimiento. Y yo digo, qué bien, están logrando una visibilidad, digamos, bien alta, pero no deja de ser una mala práctica. Con todo esto y con toda esta introducción, yo sí quiero, Juan Pablo, que tú nos des tu punto de vista referente a esta práctica, o si definitivamente pues estamos equivocados en la percepción, eh, porque toca que las organizaciones y más los oficiales de cumplimiento reevalúen este tema. ¿Cuál es tu posición? Pues qué bueno que Luis pone un tema tan relevante a partir de un caso real, y además de un caso real que ha tenido un impacto económico en un sujeto obligado. Y creo que como caso pueden salir allí varias lecciones que todos tenemos que aprender. La primera, Luis, es que creo que si bien el oficial debe buscar y lograr visibilidad en la organización, lo que no puede hacer es lograr ese cometido a costa de una errada interpretación de sus funciones en la norma. Pero eso conecta con un tema muy sensible, Luis, y es el problema de los egos. Algunos oficiales de cumplimiento encontraron en el cargo la manera de salir de la oscuridad corporativa y además ven mayor participación o protagonismo en reuniones cuando dicen es que yo soy el que decide quién vinculamos, quién desvinculamos o quién no vinculamos. Por supuesto, se dice desde el ego, no desde la interpretación rigurosa de normas locales o de estándares internacionales. Y esto nos lleva a un escenario muy complicado. En el caso que propone Luis, estamos hablando de una baja de las ventas porque estamos en una exigencia que además no es una exigencia legal, sino que alguien se inventó, puede ser alguien de adentro, alguien de afuera. Cuando digo de afuera, hablo de los consultores, porque ahí viene un segundo problema. Desconfiamos del criterio del oficial de cumplimiento. Experto termina siendo cualquiera que sea de afuera. Y entonces el problema es que ahora todos somos expertos cuando difícilmente la gente tiene alguna experiencia contada en años en esta labor. El tercer punto importante, Luis, para, digamos, complementarlo de esta situación particular de la compañía, es que a las empresas les hace falta un documento de contexto, Luis. A Colombia le hace falta una regulación específica sobre diligencia simple, normal y mejorada.
Yo vengo hablando de esto y lo dejé puesto en mi libro con muchos reguladores hace muchísimo tiempo. Hay un modelo muy bueno que es el modelo peruano. El modelo peruano tiene 3 niveles de debida diligencia y entonces ahí no tenemos pierde porque usted dice riesgo bajo, debida diligencia simple, riesgo medio, debida diligencia normal, riesgo alto, debida diligencia mejorada. Entonces yo puedo, de acuerdo con el objeto social de la empresa, vender mis productos y servicios y en una evaluación de riesgo decir qué controles amarrados, por supuesto, de manera proporcional a una debida diligencia voy a implementar. Y vengo con el tercer punto. Y es que si no tenemos un documento de contexto interno o externo, que además es una premisa de las normas ISO, pues entonces va a quedar desconectada la misión, la visión, los valores corporativos, el código de ética y conducta, los manuales y las políticas, y un tema muy importante, Luis, que es la matriz de riesgo. Porque hoy la gente corta y pega y entonces dice, usted tiene estos riesgos y cuando usted los le dice, pero ¿cómo esta empresa del sector real, para nuestros amigos extranjeros, APNFDs, terminan colocando riesgos de una entidad financiera? Y eso es porque los modelos no se hacen a conciencia, sino porque terminan copiándose. Y termino con esta referencia para ustedes que les gustan las metodologías. Si yo quiero escribir un documento de contexto, puedo ir a la metodología Pestel o Pestal, según en inglés o en español. Escribamos entonces los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, en español, y los aspectos legales, tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera. Y ahí sí, entonces, esa compañía que le consulta a Luis pudiera de pronto entender que el problema de la baja de sus ingresos no está en el oficial de cumplimiento y la exigencia, vamos a suponer en gracia de discusión, de unos controles excesivos, sino en un mal entendimiento de la norma y en una inaplicación de controles reales de su área comercial. Porque viene ese punto, Luis, y es que cuando las cosas van mal, tenemos que buscar responsables. Y ahí viene cuál es el responsable de moda del mundo corporativo, el oficial de sufrimiento. Y por eso yo lo llamo así, porque es que para ejecutar ese cargo hay que sufrir mucho, ¿sí? Y se sufre desde la entrada. Cuando la gente la contratan, le dice, usted viene para el modelo antilavado después de que firma el contrato, pero también queremos que haga programa de transparencia, pero también nos dan ganas que usted haga protección de datos personales, pero también nos gustaría que usted haga ciberseguridad. Creo que también valdría la pena ser muy sinceros en los roles, en las capacidades, en las funciones de esa persona natural y si de verdad aguanta tanto, porque si no, déjenme terminar con esto, Luis, estamos sinistrando un riesgo operativo en las organizaciones. Vamos a seguir con el símil del fútbol. Si a usted le agrandan la cancha, usted puede ser el mejor arquero del mundo, tener las mejores intenciones, haber entrenado en los mejores estadios, pero le van a meter goles. Y de eso sí sabe mucho el crimen organizado, de encontrar las fisuras, de encontrar las equivocaciones, y ahí se van a meter los malandros. Entonces creo que tenemos que hacer diálogos público-privados, sentarnos con las autoridades, sentarnos con el empresariado, sentarnos con las juntas directivas y ver digo yo, la parte positiva de los modelos de compliance. Es que hasta que esto no cambie la percepción de seguir viéndolo como gasto cuando realmente es una inversión, entonces la situación va a seguir como la presenta Luis. Claro, totalmente de acuerdo, Juan Pablo. El tema es que ahí queda muy claro nuestra posición frente al tema. Ahora el trabajo es más grande todavía. Digamos que cada oficial de cumplimiento debe trabajar en cambiar la percepción, en cambiar el modelo de trabajo, en cambiar todo el tema y de alguna manera revisar las funciones y demás. Por eso, a mí me preocupa mucho cuando alguien pregunta, señores, hoy vamos a dar un poquito duro, como le dije a Juan Pablo, hoy vamos a dar, dar fuerte, pero a mí me preocupa mucho cuando un oficial de cumplimiento, aparte de que no tiene que hacer la debida diligencia, hace preguntas como, ¿qué hago si tiene tal antecedente? ¿Qué hago si eh, no me quiere entregar tal cosa? ¿Cierto? Cuando existen estas preguntas, estimados, desde mi perspectiva, el sistema de cumplimiento está mal construido, porque es que el, las rutas a seguir
no pueden estar al ánimo del día del oficial de cumplimiento. Si yo hoy estoy desanimado, hey, que siga derecho. Si yo estoy muy enérgico, entonces comienzo a pedir mil cosas. Y mi respuesta de cajón, que siempre saco, y la gente me da muy duro por la respuesta, es: ¿qué dice tu política? ¿O qué dice tu manual? ¿Sí? ¿Cuál es la posición de que quedó documentada? Entonces, ¿por qué traigo esto también? Que sucede mucho, Juan Pablo, y nosotros con todo el deseo del mundo, no quiero que me malinterpreten todos los estimados de la asociación, cuando uno da ese tipo de respuesta, lo que los está llevando uno o los está encaminando es a que entiendan de que esto es un sistema de gestión y por ende deben haber rutas claras, políticas claras, y no que cada día estén naciendo un Frankenstein, como lo digo yo, de que si hoy vimos tal negociación con un proveedor, hicimos tal cosa, pero mañana tal otra y pasado mañana tal otra. Entonces, lo importante de este tema también es hablemos un poquito el rol, Juan Pablo, frente a la documentación, frente a lo que realmente, y hay que tener claro, esto lo aprueba la Junta también. O sea, así como designan al oficial de cumplimiento, aprueban su marco de trabajo, su marco regulatorio, aprueban esa parte, pero parecieran que estas dos figuras, uno fuera por un lado y el otro fuera por el otro. ¿Cuál es tu posición frente a este tema, Juan Pablo? Pues hay una frase, Luis, que puede resumir esa situación, también es de Casanovas, y él dice, se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace. Pero en la vida real hay una gran desconexión entre lo que yo hago y lo que yo escribo, ¿sí? Por eso hablaba de la copia de los modelos. Aunque no se copien, difícilmente un miembro de junta directiva puede pasar un examen que verdaderamente se leyó la política, que se leyó el manual, que aprobó la segmentación, que aprobó los criterios objetivos de un reporte de operación sospechosa. Y a mí me preocupa mucho eso que está comentando Luis, porque eso va a dar al traste con siniestros dentro de la organización. ¿Mm? Entonces, si yo tengo un manual, una política, un procedimiento, pero eso que dice ahí no necesariamente se vive, se aplica y nos lleva a una discusión que tuve hace unas horas en un evento que participé en Argentina, cumplimiento técnico versus efectividad. Entonces, el papel aguanta todo, como decimos en Colombia, pero resulta que ahora me están pidiendo esa efectividad. Para volver sobre las tareas del oficial de cumplimiento, Luis, nadie ha dicho que el oficial de cumplimiento tenga que hacer las capacitaciones antilavado, anticorrupción. Pero en esa vanidad y en ese ego de algunos oficiales de cumplimiento que dicen, yo la tengo que hacer. Y entonces dicen, capacité a 100 y yo le digo, durmió a 100. Porque ser oficial no significa ser bueno para entrenar, son dos cosas distintas. Puede usted tener un muy buen recurso y talento al interior de la compañía o puede buscarlo afuera. Entonces, sobre ese punto, yo tendría que decir que se necesita mucho talante, mucho carácter de todas las áreas de la organización para que cada uno se dedique a lo que le corresponde, para que se respalden las decisiones y concretamente sobre la discusión que estamos teniendo ahora, si el oficial debe o no hacer la debida diligencia, si debe reportar o no a las autoridades, si debe encargarse de muchas más áreas, pues yo resumiría, eso va a depender de cada organización, de los recursos que tenga, del tamaño que tenga. Les dejo esto para reflexionar. Hablando, digamos, en positivo del regulador societario en Colombia, miren que nos entregó un marco de autorregulación que dice, usted defina si por su tamaño y el nivel de riesgo que tiene, va a tener o no oficial de cumplimiento suplente. Entonces, ahí ya lo dijo la super. El problema es encontrar grandes compañías que no tienen un oficial suplente. Entonces, ¿por qué hay tanta ingenuidad jurídica en el mundo corporativo? O sea, si usted es una empresa muy grande, ¿por qué no dispone de los recursos necesarios para que el día que una persona tenga que salir a vacaciones, por la mala fortuna se enfermó y entonces no puede atender sus obligaciones, haya alguien que la reemplace? ¿Mm? Entonces, creo que hay un grave problema de táctica y estrategia, Luis. Hay un grave problema de sincronizar bien los modelos.
pero sobre todo hay un gravísimo problema de simulación de escenarios. La gente nunca piensa lo peor. Yo creo que eso es lo que íbamos a aprender del COVID y no aprendimos de eso, porque el COVID nos debió haber dejado muchas enseñanzas sobre gestión del riesgo. Y la gente cree que nunca lo van a visitar, que nunca lo van a sancionar. Como Luis, yo tampoco doy nombres, pero no puede ser que nos estén llamando a preguntar, oiga, yo no sé si estoy obligado a la norma de tal superintendencia, y cuando uno responde, sí, la norma es de 2018, eso habla muy mal de la consultoría jurídica interna o externa que tengo en la empresa. Eso habla muy mal de la labor de un revisor fiscal. Para nuestros amigos extranjeros, estamos hablando de un contador que tiene funciones casi de auditaje al interior de las organizaciones y que tiene la obligación legal de reportar todas estas cosas. Entonces, también habla muy mal de quién, del propio oficial de cumplimiento, que una de las primeras tareas, Luis, que debe hacer es conocer suficientemente la ley. Yo no estoy diciendo ni mucho menos que el oficial deba y tenga que ser abogado, no he dicho eso, pero sí he dicho que le tiene que gustar el derecho penal corporativo y el derecho administrativo sancionatorio, porque si no es así, difícilmente puede lograr su cometido. De manera que a mí me preocupa que no exista esa coincidencia, como dije, traído de Casanovas, entre lo que escribimos y lo que hacemos. Y si hay desconexión allí, lo que brilla a la luz es una potencial sanción, para decir el tema más amable, porque el tema menos amable pudiera ser un siniestro reputacional o un siniestro de contagio. No, es que, bueno, nosotros, Juan Pablo y yo, siempre hemos estado alineados en el tema. Recuerdo la última vez que participamos en un evento en Cartagena y pues la alineación casi que es muy parecida, a pesar de que yo no soy abogado. Entrando en ese tema, y hay algo muy importante, y yo sí quiero que recuerden a Luis Mellado eh, como esa persona que luchó por la profesionalización del oficial de cumplimiento. Es por eso que se hizo un trabajo con la Asociación Colombiana para certificar las competencias del oficial de cumplimiento hacia el sector supersociedades, que fue por el primero que empezamos. Y menciono este tema y además que está regulado por una institución como el Organismo Nacional de Acreditación Colombiana. ¿Por qué menciono esto, Juan Pablo? Y siguiendo la línea de lo que estamos conversando, hay un tema muy relevante y lo conecto con lo que acabas de decir. Te debe de gustar el tema legal, ¿sí? Pero hay algo que yo quiero hacerle más resalte. Al final, estos son sistemas de administración de riesgos. Y yo no sé si se han percatado que cada vez que Juan Pablo habla, referencia normas que están relacionadas a sistemas de administración de riesgos. Ha mencionado líneas de defensa, COSO, 31.000, 37.301 y demás. Es bastante, yo que estoy en la lucha de esa profesionalización, primero, sí llamar un poco la atención al tema y es, me parece, a veces me da tristeza, a veces me da preocupación. Realmente yo vivo, ahí yo sí soy el oficial de sufrimiento cuando estoy desde la punta de lanza, desde la asociación. Cuando uno habla con un oficial de cumplimiento, lo audita o le pregunta algún tema referente a, ¿sabes de administración de riesgos? ¿Qué metodología aplicaste para la administración de riesgos? Ven, ¿cuál de las metodologías que existen para identificar utilizaste de las más de 50 que existen? Y lo quiero decir en este escenario, digamos que creo que es eh, muy oportuno mencionarlo aquí, y es, Juan Pablo, es triste escuchar gente que no sabe que existen metodologías de riesgos. Es muy triste escuchar gente que dice que su metodología es la matriz. Y entonces, si yo le pregunto a un médico que estudió, muy probablemente me tiene que decir que medicina, y a un panadero, panadería, y a un tema. Y quiero entrar aquí. Cuando yo voy a cumplir un rol, pues yo debo tener unas competencias. Y esas competencias se miden en el saber, que es todo lo que yo estudio y recopilo teóricamente, y en el saber hacer, que precisamente son mis
experiencias, todo lo que yo he desarrollado. En ese orden de ideas y hablando de gestión de riesgo, porque pudiera ser, y además también mencionar que nosotros tenemos que ser profesionales integrales, porque además debo saber de gestión de riesgos, pero también debo saber de temas legales, pero también debo saber de alta gerencia, pero también debo saber de temas empresariales. Y entonces, ¿cuál es la posición tuya, Juan Pablo, frente a este tema que estamos mencionando? Es muy importante la profesionalización, como la llama Luis. Déjenme echar mano de una frase que pusimos aquí en el libro del señor Derek Bock. Como saben algunos, Derek Bock estuvo vinculado con la Universidad de Harvard, sobre todo aquí en el escándalo de Enron. Y Derek Bock dijo, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Entonces aquí hay un gigantesco riesgo operativo de talento humano. Y es que si esta persona no se profesionaliza, si esta persona no se capacita, si esta persona no se preocupa por aprender algunas áreas, ciencias, disciplinas que complementen su labor, pues difícilmente esta tarea de ser oficial de cumplimiento se va a cumplir de manera adecuada. Por otro lado, para poner, digamos, el fiel de la balanza en otro extremo, hemos encontrado casos como el mexicano, Luis, en el que se exige pasar un examen público, digamos, muy parecido al examen de estado para los muchachos que terminan el colegio. Y si esa persona no pasa el examen en México, pues no puede ser oficial de cumplimiento. Entonces, miren que nos encontramos en dos escenarios extremos, el que no pide nada, el que pide una certificación. Y en Colombia tenemos la ruta del intermedio y es decir en la norma que usted esté capacitado. Unas muy exigentes como la Superintendencia Financiera de Colombia que dice debe usted acreditar 250 horas de capacitación. Yo mismo lideré con la Asociación Bancaria de Colombia varios diplomados de oficial de cumplimiento de 250 horas, pero cuando nace la norma por allá en el 2007, Luis, yo ya venía trabajando en materia de cumplimiento y en la Universidad Javeriana, en el CESA, en la Universidad del Rosario, hicimos los primeros diplomados de oficial de cumplimiento del sector financiero. Pero el grave problema de las capacitaciones es que la gente empieza muy emocionada y con el tiempo se diluye la emoción. Entonces la gente se capacita, pero después pierde la rutina del entrenamiento, de leer, de estudiar, de capacitarse, de hacer esas tertulias. Y entonces, si estas tertulias no se dan, pues la persona no se entrena, ¿vale? El otro punto es que, echando mano de legislación internacional, déjenme hablar muy bien de la hermana República de Venezuela. Cuando yo trabajé allí por más de 12 años, la normativa que allá se denomina prevención de legitimación de capitales, ya voy a conectar con el tema de administración de riesgo, Luis. Dice la norma que el 1% de la utilidad neta del sujeto obligado se debe dedicar a compliance. Esa me parece la norma más inteligente del sector financiero de la región, porque el oficial de cumplimiento no va a sufrir, no va a pelear por el presupuesto, no va a esperar que le den el beneplácito para un software antilavado, para una capacitación, para una certificación internacional. Eso no se necesita, porque si a la entidad le va bien, el 1% será importante y lo vamos a invertir. Si a la entidad no le va tan bien, pues sabrá que ese 1% se va a disminuir. Yo creo que normas de ese estilo le vendrían muy bien al país, donde el presupuesto queda asegurado desde el día 1, ¿vale? Y valdría la pena pensarlo así. Otras dos propuestas para que las tengan en cuenta, yo se las he expresado al gobierno nacional, tanto a este como el anterior. Si queremos quitar los conflictos de interés del oficial de cumplimiento y también del revisor fiscal, porque es un agente muy importante, ¿por qué no creamos un modelo fiduciario? Eso lo dije en el evento que tú y yo nos encontramos en el World Compliance Association de la Universidad Católica de Colombia. ¿Por qué no poner un modelo fiduciario donde los sujetos obligados pongan la plata allá y sea esa fiducia la que le pague al oficial y al revisor fiscal? Con eso no seguimos con el juego de la amenaza de que si usted me pone muchos problemas, si usted daña la parte comercial, si usted pone muchos controles, entonces lo voy a despedir.
Como decía, en modelos avanzados como los de los Países Bajos, Luis, el oficial de cumplimiento es contratado mínimo por 2 o 3 años, mínimo. Y es una garantía laboral, o sea, no lo pueden despedir. Entonces, cuando una persona tiene esas garantías laborales, pues por supuesto que va a hacer su trabajo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero Luis, lo que estamos viendo también es, voy a tratar de decirlo de manera adecuada, es la ejecución del rol de oficial de cumplimiento por personas que realmente no conocen de cumplimiento y que están elevando el nivel de riesgo de los sujetos obligados, so pretexto de ser muy ajustados con los presupuestos, porque como no hay tanto dinero para contratar, encontramos personas, como bien dice Luis, que no están entrenadas, que no tienen experiencia, pero que por alguna razón les han denominado oficiales de cumplimiento. Y uno lo ve en las preguntas que resurgen en los escenarios académicos, en los grupos de chat, en las tertulias, y uno dice, pero esta persona, ¿por qué me está haciendo una pregunta tan básica cuando la norma dijo que para que usted ejecute la labor debe estar entrenado? Entonces, ¿será que a la superintendencia le faltó decir cuántas horas? Porque hay otra que dijo que el curso era 90 horas, hay otra que dijo, espere que el curso lo va a sacar la viaja, hay otra que dice, no, yo necesito que usted tenga 6 meses de experiencia laboral. ¿Será que podemos darle una vueltica de tuerca a la regulación para, ahí sí, y con esto cierro, profesionalizar desde la norma la función del oficial de cumplimiento? No, es que allí, Juan Pablo, hay varias cosas por discutir. Eh, un presidente de una compañía, y me gusta mucho hablar de temas reales, me dice, Luis, siéntate y dinos, la junta directiva, pero con su presidente, me dice, ¿cuál es el perfil? O sea, tú nos estás diciendo que esa es una persona súper estratégica, que además nos puede costar tanto, eh, pero que además debe tener un perfil. Yo quiero que me lo muestres en la norma. Y entonces yo saco la norma muy enérgicamente porque no puedo ir en contra de ella y digo, mira, 6 meses, y yo sí puedo hablar, pues yo voy a decir cuál. La Superintendencia de Sociedades dice 6 meses, pero dice cursos, diplomados, capacitaciones y listo. La respuesta de esa persona fue tan consecuente con lo que estaba diciendo que me dice, Luis, yo a 6 meses no le pido la experiencia ni al conductor que lleva el perro a la guardería. No le pido 6 meses ni al muchacho jovencito que va a entrar, eso que es un pasante, un practicante. Eh, yo ese día, y ese fue uno de mis grandes impulsos, yo ese día yo me sentí un poco frustrado porque tú estás vendiendo un perfil de alto nivel con vestuario de bajo nivel, por llamarlo de alguna manera. No sé si el ejemplo cabe, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Entonces, pero por otro lado, Juan, la Asociación Colombiana, nosotros, ¿quiénes lo podemos hacer? Si los entes supervisores no han elevado el perfil, nosotros los oficiales de cumplimiento lo podemos hacer. Lo podemos hacer ¿cómo? Uno, demostrando. Lo que pasa es que entran nuevas personas cada día o vienen migrantes que no hay ningún problema. Todos somos bienvenidos, ¿sí? Pero elevemos el perfil. Nosotros hicimos un lanzamiento y vamos a hacer el relanzamiento con nuevos precios y todo el tema de la certificación por competencias. Tenemos que colocarle un sello de calidad, Juan Pablo. Si no existe ese sello, yo recuerdo, mire, calidad, cuando ya que lo menciono, la 9001 es voluntario 100%. Y las organizaciones cuando apareció el tema quisieron ponerle su sello de calidad. La Asociación Colombiana debe trabajar siempre en toda su existencia tratando de dar esa calidad al oficial de cumplimiento, pero los oficiales de cumplimiento son los que deben dar ese estatus. Les voy a colocar un ejemplo claro de una compañía que da estatus en seguridad de la información. No sé si la conocen, la marca Cisco, que vende, esa es una compañía privada que vende equipos para seguridad de la información.
Su certificación es privada. Hay unas que valen hasta $10.000, las más ultra pro. Y las compañías actualmente exigen esa certificación para que tú seas suboficial de seguridad de la información. Y entonces cuando las comenzaron a tener, entonces ese mercado comenzó a generar valor. Y tú ahora no encuentras oficiales de seguridad de la información por un salario mínimo como se ofertan muchos oficiales de cumplimiento. Eso no existe. Pero yo aquí sí quiero llamar un poco la atención y decir, oficiales de cumplimiento, nosotros podemos darle la importancia y la relevancia que se le debe dar a un oficial de cumplimiento. Eh, y sabemos, pero entonces pueden haber niveles. Es que aquí tampoco hay niveles, Juan Pablo. Normalmente en una profesión hay nivel técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster. No, nosotros estamos metidos todos en una misma bolsa. Y eso no es malo, los niveles existen porque mientras yo voy naciendo, otros van envejeciendo y van muriendo y eso va a ser el ciclo natural de la vida. Pero ese ciclo natural no lo hemos construido en el área de cumplimiento en Colombia y en muchos países estamos igual. Entonces, esta tiene que ser esa invitación a que realmente nosotros demos esa importancia. No hay problema. En las firmas de abogados hay juniors, hay seniors, bueno, y en diferentes firmas hay diferentes niveles. Tenemos que también colocarles niveles y eso no es malo. Pero bueno, de todos modos, creo que estamos muy alineados, Juan Pablo. Yo le meto mucho pasión al tema y por último también cerrar el tema ahí. Es una invitación a que entiendan de que esto es un tema de vocación. O sea, ser un oficial de cumplimiento es una vocación. Debemos entenderlo de esa manera. Porque en el día a día estamos enfrentando, no es un tema rutinario, no es la monotonía de que todo el mundo, hay profesionales que viven, nos enfrentamos a miles de cosas. Entonces, sí saber de que mucha gente también llega y mucha gente también deserta, ¿no? Cuando ya se enfrentan a ese monstruo y dicen, uy, no, 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 espérate un momentico, ese milloncito de pesos que me ofrecieron de más, muchas gracias, muy amable, pero precisamente este tipo de escenario aporta el tema de verdaderamente entender el rol. Pero bueno, de antemano, muchas gracias y puedo continuar con el tema. Hay algo frente al rol y voy a mencionar una enseñanza llamada atención, reflexión frente a algo que mencionó la Superintendencia de Sociedades. Ahí, el oficial de cumplimiento, una de sus grandes sí funciones es hacer el reporte de una operación sospechosa. Y quiero entrar en ese mundo de la operación sospechosa. Primero, que los oficiales de cumplimiento se capaciten y entiendan realmente qué es una operación sospechosa. Ojo, una coincidencia en lista no es una operación sospechosa. Un antecedente no es una operación sospechosa. Por eso a la UIAF, que ya con el director en alguna vez lo hablamos, les tocó categorizar y decir, bueno, si tú lo consideras sospechoso, métemelo en una noticia reputacional y entonces el CIREL te permite hacerle eso. Si es un tema antecedente, pero en una operación, ten este tema. Primero, existen comités de cumplimientos en las compañías para que está el representante legal, que está el revisor fiscal, que está el abogado, que está el director de auditoría, está el oficial de cumplimiento, para que el oficial de cumplimiento lleve el caso para ver si se hace una operación sospechosa, un reporte de operación sospechosa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque allí la autonomía se está perdiendo del oficial de cumplimiento. Pero, ¿cuál es el verdadero rol frente al reporte de operaciones sospechosas? ¿Realmente el oficial de cumplimiento entiende que es una operación sospechosa? ¿Realmente hay un monitoreo transaccional que me permite a mí determinar si es una operación inusual y esta a su vez se convierte en una sospechosa? ¿Cómo ves tú tu panorama desde tu perspectiva hacia este rol específico del reporte de operación sospechosa? Bueno, el ROS siempre va a ser un tema complejo de abordar, porque hay, digamos, muchas aristas, las aristas del derecho administrativo, las aristas del derecho penal, temas de filosofía, Luis, porque hablar de una sospecha y decir que objetivamente pueda sospechar
pues riñe casi con la definición de sospecha, porque de pronto la sospecha es más subjetiva que objetiva en términos de que dependiendo quién la analiza, puede estar cercano a esa situación. Pero por fuera de esa discusión, tendríamos que decir que el oficial de cumplimiento debe primero escribir una metodología para llegar a un reporte de operación sospechosa. Nosotros hemos ideado una metodología que se llama ROS 42, que luego si quieren habrá oportunidad de comentar en otro espacio. Segundo, debe complementar esa metodología con una matriz de decisión compliance, que es otra metodología que nosotros hemos ideado para saber qué hacer si el MASH es información pública negativa, si el MASH es una lista de restricción, si el MASH es un requerimiento de la fiscalía, si es un proceso penal, si es de extinción, si es de otras jurisdicciones. Y número tres, lo que creo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento es definir unos criterios para saber cuándo puede estar en presencia de una sospecha en la que el sujeto obligado pudo haber sido utilizado para lavado de activos, separado de eso, pudo haber sido utilizado para financiación del terrorismo y separado de eso, pudo haber sido utilizado para proliferación de armas de destrucción masiva. Y separando, Luis, con una gran confusión que hemos visto en el mundo consultivo, y es que se hacen reportes de operación sospechosa de soborno y corrupción. Cuando el soborno y la corrupción, el primer caso, soborno transnacional, delito. En el segundo, corrupción pública, delitos de administración pública, más de 20 delitos. Y en el tercero, corrupción privada, delito contra el patrimonio económico, pues esos delitos se denuncian, no se reportan a la UIAF. Entonces preocupa mucho se está desperfilando el rol de la reportería, hablando de roles y de perfiles, porque entonces estamos llenando de una carga operativa a la UIAF cuando esa carga debería tenerla directamente la Fiscalía. Y cierro con esto para hablar de corrupción privada. Es un delito tipificado, Luis, en 2011. En 2011, estamos en 2024. Y hay esta cantidad de procesos en la Fiscalía, por lo menos de las estadísticas que yo tuve oportunidad de ver para el libro. ¿Ok? Entonces, creo que sí vale la pena, voy a llamarlo de esta manera, hacer una reingeniería del compliance. Si me lo permiten, una reingeniería, antes de cerrar, una reingeniería del rol, de la tarea del oficial de cumplimiento. Hay que ver si las normas tal como están cumpliendo su cometido. Hay que ver en las recientes sanciones de los distintos órganos de supervisión si de verdad están generando una conciencia en los órganos de gobernanza para que de verdad se comprometan en la lucha contra el crimen organizado. O por el contrario, en las cuentas de la empresa está el valor de la sanción, que eso sí sería lamentable, pero ya hemos visto bastantes casos. Déjenme remitirme a la legislación de los Estados Unidos con la norma FCPA, la reciente sanción que se impuso a una compañía alemana por el lado del DOJ, 220 millones de dólares, por el lado de la Security and Exchange Commission, 100 millones de dólares, sobornando en 7 países de África y no pasa nada. El caso de los Panama Papers, mal llamados Panama Papers, Mossack Fonseca, con una sentencia que con gusto se les puedo compartir, 320 páginas, para absolver a las personas que aperturaron esquemas societarios que algunos terminaron en esquemas de lavado de dinero. Y recientemente me llega información de la República Dominicana en la que también se van a declarar inocentes a las personas vinculadas con el caso de Brecht. Entonces, después de esta discusión de una hora larga que hemos tenido, la pregunta del millón es, entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Lo decía ahorita en Argentina. Si es que hay corrupción en el mundo de la judicatura, entonces el malandro sabe que no importa lo que haga, aunque la noticia y su reputación se afecte temporalmente, va a resolver todo en el sistema judicial. Un sistema judicial, lamentablemente, que puede estar cooptado por el crimen organizado. O sea, uno no entiende con tantas señales de alerta, con tanto despliegue de periodismo de investigación, cómo estos dos casos se están terminando con absoluciones. Entonces, los que quedamos mal, ¿quiénes somos? Pues los oficiales de cumplimiento. Y quedamos muy mal porque se hicieron reportes, probablemente separaron operaciones comerciales, probablemente se desvincularon contrapartes, probablemente se dejaron de vincular contrapartes. Y al final le enrostran a usted la sentencia absolutoria de Mossack Fonseca que le dicen, ¿sí ve?
es que usted es muy gallina, a usted le da mucho susto, usted no es pro negocio y mire, al final no pasó nada. ¿Mm? Podríamos hablar en otros escenarios el fenómeno, por ejemplo, de las listas, que está haciendo crisis. Si las listas funcionaran, la guerra de Rusia ya se había acabado con Ucrania. Si las listas funcionaran, el régimen de Venezuela ya se había terminado. Si las listas funcionaran, ya no tendríamos embargo económico en Cuba. Pero las listas son como la penicilina. Si usted abusa de su uso, ya no va a luchar contra la infección. No, 100% de acuerdo. Le hemos dado un protagonismo fuerte a las listas y yo muchas veces les pregunto en escenarios, ¿cuántos colombianos hay en las listas? Porque estamos esperando encontrar ahí al Juan Pablo, a Mayra, bueno, en fin. Bueno, estamos en la etapa final. Juan Pablo, Sí. qué interesante el tema. Realmente esto es para darle mucho corte y hay mucho que decir en el tema. Yo pienso que los mensajes se van llevando que cada oficial de cumplimiento se va llevando, realmente para mí es muy importante. Yo pienso que la manera de culminar, hablamos de debida diligencia, hablamos de la gestión de riesgo, hablamos de todo el tema. Hay un tema que preocupa aún más eh, y es, y las normas los indican normalmente, las normas lo regulan y hacen como ciertas luces sobre el tema, y es cuáles son las inhabilidades e incompatibilidades del oficial de cumplimiento. Entendiendo que la inhabilidad es lo que me inhabilita a mí para ocupar el cargo y la incompatibilidad es que cuando ya yo lo estoy ocupando, mis funciones pueden chocar, digamos, con otras. Es como la Ok. manera fácil que yo he logrado de venderla. Y cuando uno encuentra, sí, cuando los existen, algunos documentos, uno ve algo totalmente desalineado con la realidad. Pero desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿cómo debemos o cómo los oficiales de cumplimiento deben abordar? Porque, ojo, ya esto debería estar definido por la alta gerencia, por el máximo órgano social, que no, realmente ni lo entienden ni lo perciben. Pero ¿cómo deberíamos abordar el tema de las inhabilidades e incompatibilidades del oficial de cumplimiento? Que sé que este aporte va a ser muy importante para todos los asistentes. Yo creo que eso nos permite conectar, Luis, con algo que ya habíamos conversado sobre los requisitos para ejercer el rol de oficial de cumplimiento. Piensen ustedes en el de capacitación o el de experiencia laboral. Y vale la pena estos espacios de profesionalización de la labor, porque si todos se profesionalizan, pues van a elevar el estatus de ese profesional en términos de salario, reconocimiento, respaldo, autonomía, independencia. Y yo creo que sobre las inhabilidades y las incompatibilidades deberíamos arrancar por un escenario de confianza y transparencia. O sea, si usted no tiene los 6 meses de experiencia laboral comprobada, pues no se postule. Es que eso es una falta ética. Pero al contrario, si usted sabe que no los tiene, el empresario sabe que no los tiene, pero dice, no importa, nombrémoslo. Entonces uno no sabe si el problema está en el que se postula o el que lo contrata. Eso es lamentable, pero se ha visto. Entonces, por eso yo hablo de los modelos fake compliance, el compliance de mentiritas. Estamos arriesgándonos a mucho y desde mi óptica el derecho penal estaría en presencia de una falsedad documental, porque usted debe poner en papel que de verdad tiene 6 meses de experiencia laboral comprobada en la materia. ¿Le hizo falta eso a la Super cuando hablábamos de modelos anticorrupción? En mi opinión, sí. Y si quieren que yo sea más crítico, creo que 6 meses no es suficiente. Podría ser un poco más. Pero si quieren que sea todavía más crítico, seguimos esperando la regulación anticorrupción del PPEE de otros supervisores que no la tienen. Es una orden que entregó la ley 2195 del año 2022. ¿Mm? Entonces, para cerrar, eh, la persona y la empresa deben ser absolutamente sinceros en, oiga, ¿usted es auditor o es oficial de cumplimiento? Ya vimos casos reales donde la superintendencia glosó y puso el hallazgo porque una persona tenía ese cargo. O usted cobra el tiro de esquina o mete el gol de cabeza. Entonces usted no puede ser auditor y no puede ser oficial de cumplimiento. Pero pongamos ejemplos más complicados. ¿Usted es abogado y es oficial de cumplimiento? Usted cuando se enfrente al dilema de defiendo los intereses del sujeto obligado o defiendo los intereses del Estado colombiano, ¿por cuál va a escoger?
Y eso demuestra además, Luis, una falta de confianza de las empresas en las personas. Por supuesto, no vamos a dar nombres, pero ¿por qué el oficial de cumplimiento en el dibujo sí es de segundo nivel, pero en la vida real ni siquiera va a junta directiva? Ni siquiera. Alguien que es superior jerárquico de él es el que va y presenta el PowerPoint, pero no es el que está en este seminario de Internet. No es el que se leyó las circulares. No es el que todos los días tiene que ver la debida diligencia. Entonces ahí hay un grave problema. Y el último punto sobre inhabilidades e incompatibilidades es que no está bien poner a la persona en un conflicto de interés. Y vean todo lo que nos está ocurriendo con riesgo y compliance. O usted sabe de riesgo o sabe de compliance. O sabe de auditoría o sabe de compliance. O sabe de derecho o sabe de compliance. Y si no queremos invertir recursos, pues lo que ocurre es que esa persona va a tener muchos apellidos en su cargo, no va a tener gente, recursos, software, acompañamiento, y en algún momento ese globo, mi querido Luis, se va a explotar. Y digamos que la explosión menos compleja es la sanción de la SUPAR, que claro, hay que pagarla. Y yo podría animarme a decir que el siniestro reputacional es casi que bajo, porque aunque estas grandes compañías que recientemente han aparecido en las noticias, pues si uno va y mira sus números, no creo que hayan bajado las acciones en los que cotizan en bolsa, no creo que les dejen de comprar menos productos o servicios. Pero uno no puede entender cómo un empresario se arriesga a que pasen más de 2 meses y usted no tenga oficial de cumplimiento. Entonces, ¿para qué sirven los informes de reportería a la super? Y hago un llamado de atención muy cariñoso y muy respetuoso, pero las preguntas no están bien hechas. Y las preguntas están dirigidas a que se equivoque el que responde. Entonces, también tenemos que poner del otro lado. Sentémonos con la autoridad, hagamos comités, vayamos al mundo gremial. Y sí podemos aportar entre todos, pero no responder una pregunta absolutamente capciosa, que además, por ejemplo, no tiene nada que ver con mi tarea. Que si usted sabe si el revisor fiscal está inscrito en el CIREL, es que yo no tengo que saber eso. Eso pregúnteselo al sujeto obligado que se llama contador público, ley 43 del 90. Entonces, es hora, Luis, de juntarnos, déjeme llamarlo así, en una alianza público-privada, aprovechar esta gran iniciativa de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, que tiene una gran capacidad de convocatoria, y aportar cada uno en lo que corresponda para que esta labor tan compleja, a veces frustrante, siempre desafiante del rol del oficial de cumplimiento, pues se lleve a cabo de la mejor manera, porque si lo hacemos así, estamos luchando contra el crimen organizado. Tú mencionas algo que realmente es bien complejo de digerir y es que no es posible que los sistemas de cumplimiento, antifraude, anticorrupción, ante todo el tema, nazcan o sus bases sólidas sean la falsedad en documento cuando alguien coloca una experiencia que no la tiene en su hoja de vida. No sé cómo llamarlo, tú eres más penalista que yo, pero cuando el representante legal de una organización certifica que efectivamente esta persona está cumpliendo, eh, es muy triste ver ese tema. O sea, ya de ahí empezamos mal, Juan Pablo, porque si hacemos eso, ¿qué esperamos para los sistemas como tal? Señores, pero es que podemos fortalecer el carácter y en decir no me quiero meter en ese tema. Y una de las principales funciones de la asociación va a ser la difusión realmente. Oye, ven acá, miren, entiendan empresarios a que no solamente ellos, nos va a tocar decirle a todo el mundo, nos va a tocar decirle a los contadores, a los abogados, a los de calidad, a todo el tema que antes de meterse en este rol que es tan importante, entienda realmente lo que, por eso yo te mencionaba ahorita, entienda lo que vienen a hacer. Te mencionaba que tenemos desertores, porque cuando la persona tiene un poquito de ética, porque uno lo tiene que ver desde esa manera, y llega y se para frente al rol y dice, pero es que yo no estoy habilitado, o mis funciones me hacen incompatibles al cargo, y en decir, no, tenemos que tener ese carácter.
Porque es que muy probablemente a los que están invitando a ser oficial de cumplimiento son a personas que normalmente su trayectoria viene en otro tipo de experiencia. Y no está mal hacerlo. Y por eso yo explicaba el tema de la importancia de los niveles y que podemos irnos creciendo desde nacer hasta volvernos, digamos, y todos estamos en esa etapa de aprendizaje. Yo realmente pienso que fue un escenario muy productivo para todos. A mí también me gusta respetar los tiempos. Hay preguntas que realmente creo que han sido respondidas durante toda la etapa del webinar. Juan Pablo, creo que las conclusiones también ya están dichas para este rol del oficial de cumplimiento. Una vez más, reafirmamos el compromiso de la Asociación Colombiana y también reafirmamos el agradecimiento de la Asociación Colombiana hacia Juan Pablo Rodríguez, que realmente sabemos que eres un gran representante del cumplimiento en Colombia. Y bueno, las acciones hablan por sí solas. De verdad, Juan Pablo, agradecerte mucho. Para mí, yo me quedaría aquí hasta las 5 de la mañana hablando del tema, pero sabemos y respetamos los tiempos también de los participantes. De verdad, agradecerles mucho a todos, agradecerle a Dios por permitir estos espacios de capacitación. Y bueno, yo sé que más adelante vamos a vernos nuevamente. Juan Pablo pasa a ser de la casa ya desde hace mucho tiempo como tal. Y bueno, muchas gracias a todos, Juan Pablo. No sé si tengas algo para despedirte de todos los Sí, asistentes. claro. Agradecer de nuevo la gentil invitación, siempre Luis muy generoso conmigo y con el equipo de Risk Management. Recordarles pues la revisión del texto, estamos muy pendientes de sus comentarios sobre la obra, siempre que requieran aquí un apoyo en la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento estaremos prestos. Ojalá pudiéramos hacer un encuentro presencial también y tomar nota de algunos temas que allí en el chat nos han colocado para luego empezar a abordar casi que por capítulos temas tan relevantes en la función del oficial de cumplimiento. Yo los dejo aquí desde Cali con un gran saludo y pues con los mejores augurios por una labor tan compleja como la del oficial de cumplimiento y algunos alumnos míos que me han saludado por allí, pues un abrazo especial. Juan, cerrando ahí el tema, primero, dos cositas. Estamos en el proceso de escoger el día del oficial de cumplimiento. Hay una campaña en todo agosto para el tema, lo cual también los invito. Y para el primer trimestre del 2025, de acuerdo a calendarios, porque hay muchos eventos y demás, viene el primer Congreso Internacional de Cumplimiento liderado por nosotros y algunas organizaciones internacionales, donde Juan Pablo obviamente va a ser uno de los grandes ponentes del tema. Entonces, también para darles ese adelanto y bueno, que estén pendientes mucho también a nuestras redes, a los grupos, invitarlos nuevamente a afiliarlos. De verdad, Juan Pablo, muchas gracias. Que tengan un excelente término de semana. Un abrazo, muy amable, Luego. hasta luego. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.